Hola, soy Alejandro García Díaz de Tafa Madrid y bueno, vamos a empezar con los vídeos teóricos. Eh, Vamos a hablar en estos vídeos sobre el fútbol eh, y bueno, básicamente eso, vamos a explicar un poquito la información que tengo sobre el fútbol. Vamos a empezar con una introducción al fútbol. Luego vamos a ver el reglamento básico. Vamos a ver la posición de los jugadores, los fundamentos del fútbol y la señalización del arbitraje, ¿vale? Bueno, vamos a dar comienzo con la introducción al fútbol. Orígenes del fútbol, ¿vale? Eh, el origen del fútbol es difícil de determinar, pues encontramos juegos con características similares, practicados en distintas civilizaciones. Pero básicamente el juego con más similitudes con el fútbol actual fue el gioco di calcio, que se practicaba en Florencia en el año 1400 después de Cristo. Este es el juego que, pues eso, más similitudes hemos encontrado y con el que más podemos asemejar el fútbol, básicamente. Pero las bases del fútbol actual fueron desarrolladas en Inglaterra en el siglo XIX. Ahí es donde se empezó, donde se dio forma al reglamento y a todas las características que tenemos actualmente en el fútbol moderno, por así decirlo. En España fueron trabajadores ingleses quienes introdujeron el fútbol, ¿vale? Formando los primeros equipos, como los primeros equipos españoles, como el Huelva Recreación Club, el Águilas Club de Fútbol. Bueno, el Huelva Recreación Club de Fútbol se creó en 1878, ¿vale? El Águilas Club de Fútbol y el Athletic de Bilbao se crearon en 1898, unos añitos más tarde. El Fútbol Club Barcelona se creó en 1899. El Real Club de Fútbol Español en 1900. El Real Madrid en 1902 y el Atlético de Madrid en 1903, ¿vale? En 1904 se creó la FIFA. En 1908 se consolidó el fútbol en los Juegos Olímpicos y en 1928 se crearon los campeonatos nacionales, ¿vale? Bueno, esto es información variada, pues, de cómo, sobre los orígenes, ¿no? También es importante saber que el fútbol sala nació por la necesidad de promocionar la práctica del fútbol en los meses de invierno, para lo que se inició un juego basado en el fútbol realizado en un recinto cerrado, ¿vale? Y en países en los que el fútbol no podría llegar a practicarse del todo bien por su climatología, pues bueno, teníamos este deporte que era una segunda opción a, a básicamente el fútbol, ¿no? Bueno, vamos a ver la naturaleza del juego. Una cosa muy importante es el número de jugadores, ¿vale? Para los partidos de fútbol juegan dos equipos, con un máximo de 11 jugadores cada uno, de los cuales uno jugará de portero y no se podrá empezar el partido si uno de los equipos tiene menos de 7 jugadores. También es importante saber que en competiciones oficiales bajo el reglamento de la FIFA únicamente se podrán efectuar 3 sustituciones, ¿vale? Ese es el máximo. No es obligatorio hacerlas. Tú puedes jugar un partido y no hacer cambios, pero el máximo de cambios está en 3 en las competiciones oficiales de FIFA. Luego hay otro tipo de competiciones, sobre todo en la pretemporada, en la que los equipos pueden realizar más cambios, pero bueno, no son bajo los reglamentos oficiales de FIFA. Vale, vamos a ir con el material deportivo. El terreno de juego es de 90 por 120, ¿vale? Como máximo.
y como mínimo de 45 por 90 metros. Esto es algo pues que es muy importante porque depende del juego que tengamos, de lo que nos interese, pues bueno, podemos modificar el campo según eso, según lo que nos interese para nuestro juego. Podemos tener un campo grande si tenemos jugadores muy rápidos y en muy buena forma. Y si jugamos en un método más defensivo, pues a lo mejor nos conviene tener un campo más tirando a 45 por 90, un campo más pequeño. Luego cosas así a tener en cuenta del campo, pues que hay que tener banderines de córner obligatorios y bueno, poco más. Las porterías también es algo importante. La portería tiene que ser de 2,44 de alto por 7,32 de largo, o sea, de ancho, perdón, y con 1,5 m, 1,5 m de profundidad de la red, ¿vale? Bueno, y con esto habríamos acabado con material deportivo. Bueno, ahora tenemos material deportivo, el balón, ¿vale? Características sobre el balón, pues tiene que ser esférico, de acuerdo, o sea, de cuero o de cualquier tipo de material, pero tiene que ser un material adecuado, obviamente. La circunferencia no puede ser superior a 70 centímetros y tampoco inferior a 68 centímetros. Hay un margen de 2 centímetros, ¿vale? El peso comprenderá entre 450 gramos y 410 gramos al comienzo del partido. Y se dice al comienzo del partido porque debido a los golpeos que recibe el balón pues puede modificar su peso. Y bueno, pues eso, los balones pues son pesados al principio del partido para ver si cumplen estas características. Tienen que tener un diámetro de 22 centímetros a 23 centímetros. Hay que tener, tienen un margen de eso, de 1 centímetro. Y bueno, estas medidas que he dicho son las que corresponden a un balón de talla 5, ¿vale? Las tallas varían según la edad de los jugadores. Otra cosa a tener en cuenta son los banderines, líneas y áreas, ¿vale? El banderín no puede ser inferior a 1,5 metros, a 1,5 m de altura. Y no puede ser puntiagudo, algo muy importante ya que es algo que está en el terreno del juego y si es puntiagudo pues puede acarrear lesiones. Todas las esquinas de los corners tienen que tener un cuadrante de esquina. Es un medio círculo una media circunferencia que ocupa la esquina del córner para que el balón sea colocado en ese perímetro y desde ahí se saque. Es importante saber que el banderín de la esquina es obligatorio y también es importante saber que las líneas tienen que tener una anchura máxima de 12 centímetros, ¿vale? Luego también puede ser que nos encontremos en algún campo banderines a la altura de la línea media, pero no son obligatorios, ¿vale? Son opcionales por lo que no es muy habitual. Las líneas de los laterales del campo se llaman línea de banda, las líneas del fondo del campo se llaman línea de meta. Luego tenemos el área, que básicamente es donde el portero puede coger el balón con las manos. Y también tenemos un área más pequeñito que es el área de meta, que es donde el portero pues es por así decirlo intocable, ¿no? Tenemos el punto central, que es de donde se saca el balón, desde justo el centro del campo. Y alrededor de ese punto central hay un círculo grande que será el círculo central, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que una persona que puntualmente y por iniciativa propia Vale, pues vamos a ver. una trabajadora de supermercado. Vamos a ver. Con esto, pues básicamente habríamos concluido este primer vídeo.
Y bueno, espero que haya quedado todo claro.